Bueno, vamos a intentar eh, montar una imagen generada por 3 Studio Max y eh, montarla en Photoshop con todas sus capas. Tratar de hacer una edición final de la imagen para mejorarla un poco, porque desde el 3 Studio Max sale ajustada lo más que puedes en el Max, pero para una entrega final necesitarás un poco ajustarla. Lo primero que hacemos, tengo abierto Adobe Photoshop CC. Yo lo que hago en mi línea de trabajo es, primero, no abrir la imagen tal cual, sino voy a secuencia de comandos, archivo secuencia de comandos, y digo cargar archivos en pila. ¿Por qué hago eso? Porque no cargo solo la imagen, cargo la imagen y todas sus capas y elements. En este caso lo tengo aquí. Eh, Tengo 11 archivos porque vamos a utilizar no solo la capa original, sino todas las capas generadas en Elements de VRay. Pues se están cargando, son 11 las que tengo generadas, no las utilizaremos todas, porque a veces las utilizo, a veces no, eso ya depende de cada uno, y aquí las tengo todas. Tenemos la imagen, es un interior, está más o menos blanco, bastante bien. El blanco es porque el cliente lo quiere todo blanco, no es por más nada, sino porque se ha pasado de blanco, pues ya está, blanco, todo blanco. Pues esto es lo que ha salido de 3 Studio Max, en un formato grande, generalmente yo lo saco a 5000 por 2000, que ya eso es otra cuestión a tratar, pero ahora mismo esta es la imagen. ¿Qué tenemos en la imagen? Tenemos aquí del lado derecho, vemos que está las capas, y tengo la capa esta principal, que es la RGB, que la voy a poner abajo, y todas las siguientes capas, que tengo el diffuse, un extra text de 30, de 10, una de 30, una global illumination, raw reflection, eh, esto es shadow, otro reflection, pero V-Ray Reflection, Reflection Filter, el White Color y ZD, que está un poco mal configurado porque me quedó muy plano. Pero bueno, lo trataremos de ajustar para ver si lo podemos utilizar. Bueno, lo primero es que yo cojo todas estas capas, las reúno en un grupo y, y las apago. Apagado, ya está. Y utilizo la capa base, la duplico, control o J, la duplico y trabajo en la siguiente capa. Yo intento no quemar las capas, sino ir duplicando capas para así poder regresar. La configuración de colores y ajuste de color lo hago siempre por capas, por si hay una modificación de la capa principal en un render. Nuevamente hay que sacar la imagen en render, pueda introducirla en la línea de trabajo, y todas las modificaciones que le he hecho de ajustes de color las pueda retomar en la nueva modificación. Eso siempre lo hago así, porque ya tanto tratar con los clientes te das cuenta de que en algún momento te empiezan a pedir cambios, y si tienes que volver a montar todo esto es una locura. Pues ahora mismo he duplicado la capa y no le hago ningún ajuste aquí, pero sí a esta capa directamente lo que hago es que vamos a filtro cámara raw. Vale, en el cámara raw lo primero que hago es tratar de ajustar un poco el balance de blancos. Como tiene tantos tonos de blanco, aquí hay un tono donde le da la luz y tal, trato de, esto ya es un poco más a ojo, trato de ver si aquí puedo sacar un blanco mm, que me guste más. Este es demasiado, depende de dónde coloque el tester de la aplicación. Así él me ajustará el blanco. Pues si lo pongo en una zona muy azul, el blanco que me va a nivelar será hacia amarillo. Pues si lo pongo en una zona muy amarilla, por ejemplo aquí, intentará ponérmelo todo más azul. Pues intentaremos ponerlo intermedio.
un intermedio que vea yo que está bastante blanco y, y que me gusta más, es un gusto, ¿no? Es por gusto y ya, mucha gente ya lo tiene para mí por gusto. Aquí está, aquí vemos más o menos la modificación que ha hecho, ha disminuido un poco el tono de amarillo y ha aumentado un poco el tono de magenta. Pues, no lo sé si será, a ver, este ha subido el amarillo a más 5 y 7. Creo que tendríamos que ir un poco más a algo que suba un poco el amarillo. Bueno, yo lo cogeré aquí. Subo la exposición un poco. Si se sube mucho, se queman las partes. Pero bueno, subo la exposición un poco, el contraste, porque como el color mapping que utilicé fue Reinhardt para no quemar las zonas donde da mucho sol o mucha luz, pierde un poco de contraste. Pues mira, aquí está, subo un poco el contraste, no demasiado, porque después con los elements trataremos de ajustar eso. Y la exposición también, quede lo más claro posible sin quemar. Las sombras no las toco, los blancos no los toco. Los blancos le puedo subir la iluminación a los blancos en sí, pero las cortinas y hay partes que se queman mucho. Las sombras, se sube la iluminación de las sombras o oscurecer las sombras, pero prefiero no, eso oscurece mucho zonas que no me interesan. Bueno, total, la claridad le da un poco de fuerza. Y lo que es en color, intensidad y saturación no me meto, no voy a hacerlo. Le doy a aceptar y en principio aquí se nota la diferencia que tenemos de este a este. Ya está bastante blanco y ok, genial. Pues ahora voy a, ¿qué hago? Duplico la capa, vamos a, duplico dos veces esas dos capas iguales, las creo un nuevo grupo, voy a poner aquí de color verde, y ese grupo lo que voy a hacer es resaltar un poco Eh, algunas zonas que me interesa que sean más fuertes. Pues esto lo pongo en superponer el grupo completo. La primera capa, le doy a invertir a la capa y lo pongo en luz intensa. Queda igual, no pasa nada. Pero a esta capa le hago un filtro de desenfocar de superficie. Le pongo, vamos a ponerle aquí 20. A ver cómo queda esto. Este efecto trae el ruido, lo acentúa más y las texturas. Entonces yo lo que hago es que no se lo aplico a todo. Cojo la capa completa y después de tenerlo así, cojo la capa completa, le agrego una máscara negra y se borra todo. Pues ahora me voy a ciertas zonas, como por ejemplo las botellas estas y las botellas en la máscara lo que hago es directamente pinto de blanco, pinto de blanco las botellas, manzanas, pronto aquí un poco esto, no se nota demasiado porque debería hacerle un poquito más, un poco más el desenfoque de superficie, pero bueno, a ver si lo notamos, si se nota un poco el cambio en lo que es la textura y el enfoque de la textura. Ahí está apagado, encendido, le da más fuerza a lo que son los brillos y contornos.
Pero si me voy a una zona que tenga, que en este caso tenga un poco de ruido aquí, y empiezo a pasarle ahí, lo que hacemos es que el ruido se acentúa mucho. Se acentúa y empieza a generar más ruido todavía. Pues yo prefiero en esas zonas, si no me interesa, prefiero no tocar las zonas que tengan ruido ni texturas muy fuertes. A menos de que quiera ver la textura muy fuerte por algo, se lo pongo a los que tengan brillo y ya está. Y lo que quiera destacar un poco, pues también por aquí. Pero bueno, ya esto es a gusto. Bueno, ya está. No hay nada en este caso que en el primer plano que quiera hacer fuerte. Bueno, tal vez un poco todas estas. No, no lo voy a hacer porque puede generar ruido. Pues lo siguiente que voy es a creo una capa de ajuste de equilibrio de color. Un equilibrio de color y utilizo para las sombras un azul. Esto me pone azul prácticamente todo el dibujo. Más o menos por ahí. Todo esto, yo se lo quito normalmente. Conservar. Y creo otro ajuste de color, equilibrio, otra capa de equilibrio de color. Y lo hago para las iluminaciones. Las iluminaciones aumentamos, le ponemos más amarillos. No lo voy a poner mucho porque particularmente en este caso el cliente ya le había hecho una prueba y le habían subido mucho la intensidad a las luces. Esto es para utilizarlo para las luces puntuales. Pues las luces las había puesto muy amarilla y ya nos estaba diciendo que estaba muy amarilla algunas cosas. Pues ya está. A la capa de equilibrio de color de luces la dejo en negro y directamente lo que voy a hacer es donde quiero que las luces se vean amarillas, que son por ejemplo estas zonas, dejo ver la iluminación amarilla, que es en esta capa. Tengo una opacidad muy baja. Mira, tal vez eso fue lo que me pasó en el otro. No sé, ahora lo reviso. Ahora lo reviso que tal vez tenía el pincel con la opacidad modificada y por eso no estaba dando tanta fuerza. Mira, estas zonas. Aquí hay algo que podríamos hacer en este caso y es esta imagen inicial que se notaban las cortinas ahí al fondo, al final me hizo perder las cortinas. Pues le voy a agregar una capa ahora que me he dado cuenta y voy a recuperar las cortinas. Borro esa zona de la imagen para tratar de recuperar un poco esa zona de cortina que perdí. Pues ya está. Sigamos con lo del equilibrio de color. Vale, estoy en la iluminación y un poco aquí. Toda esta zona que está iluminada. Esta es una de las zonas que me dijo que es que esto no era tan amarillo y tal. Y traté de explicarle que esto era por la luz, pero bueno, al final, no, hay que hacerlo. Estoy viendo un poco rojizo, pues me voy aquí, iluminaciones, y le bajo un poco el rojo. Vale. Ok, pues en principio hago eso nada más, con color, pues las agrupo y así tengo controlado el color. Y bajo un poco hasta donde me parezca que me interesa el ajuste de color de iluminaciones. Pues yo creo que hasta ahí, lo dejé en un 62%. Vale, aquí, de aquí en adelante vamos a trabajar ya, a ver, de la inicial, que es esta,
inicial, que es esta. Ahí está, ya está bastante más clara, un poco más ajustada. Pero como lo hice inicialmente pensando en usar los elements, la dejé mucho más clara de lo que querríamos. De pronto es demasiado clara. Pues voy a la capa esta, que se llama grupo 1, lo voy a poner elements. Y que la vamos a poner, yo le pongo colores para que no confundir las capas, no se me mezclen. Pues abrimos elements ahora mismo. Cambio de gris. Abrimos los elements. Tengo todo apagado, pues. Los organizamos un poco. Lo primero que hago es sacar el white color, que es este que está aquí. Lo saco fuera, pongo fuera. Lo tengo por fuera del elements. Ese me sirve para seleccionar. En este caso, por construcción en 3 Studio Max, debía haber separado lo que eran las verticales, las paredes del techo, pero bueno, como tienen el mismo material, me da un poco lo mismo. Pero aquí en este caso, fíjate, tienen el mismo color el fondo y algunas cosas que están por encima de la encimera, pues esto no va a poder modificar independientemente. El elemento te permite, como tienen colores independientes, te permite modificar alguna zona específica, la seleccionas y ya está. Si tienen el mismo color, se mezclan todo. Aquí, como ejemplo, en el lateral este, todo se mezcla. El mismo color no va a poder seleccionar fácilmente. Pues ya está mal hecho. Apago el Elements y comenzamos. Tengo el Diffuse Filter, lo pongo al fondo de las capas. El StarText lo apago el otro StarText. El Global Illumination lo pongo al fondo. Raw Reflection lo bajo también. Shadow lo pongo encima. Shadow es lo último que hago por si necesito sombras. El Reflection fondo. Reflection Filter fondo. ZD lo pongo encima, lo dejo por ahí encima. Y esto es Diffuse. Ya encuentro por Diffuse. Vale, apago todo. Y comienzo con la primera, la Global Illumination. El Global Illumination, yo por mi cuenta, siempre lo pongo un poco. Hay gente que lo utiliza para otras cosas, como yo no sé para qué utilizarlo. En algún tutorial lo aprenderé en algún momento, pero ahora mismo yo lo que hago siempre lo superpongo. Ya queda muy fuerte. Superpongo, pero lo bajo. Esto me da intensidad de colores originales. Pero yo lo bajo a un 10%, así. Si ves la diferencia, le da un poco de fuerza a la imagen, pero todavía mantengo algunas cosas de las que he hecho antes. Vale, lo dejo ahí. Después, si no me interesa, pues lo apago y ya está. El Diffuse Filter, yo particularmente lo utilizo si quiero alguna textura que quiero que se vea mucho. En este caso no tenemos ninguna textura así, pero podemos, ¿cómo que podríamos dar un ejemplo? No tenemos una textura realmente como un suelo o una madera que realmente valga la pena rescatar, pues lo dejo ahí por el momento. El Raw Reflection lo utilizo de último y primero utilizo el Reflection, el Bitrate Reflection. Pues cojo aquí, enciendo el Reflection Filter, es este, Control A, Control C, me lo copio, y el Bitrate Reflection le creo una máscara, y aquí en canales pegamos Control V, el Reflection Filter. Ahora mismo está en nada, ahí está, no hace algo, pero los reflejos sí nos muestra, pero oscurece un poco todo. Pues lo ponemos en trama screen y las aclara. Tal vez los aclara mucho. Las zonas que reflejan ya mucho. Pues ya con una máscara podríamos ir borrando lo que no nos interese. Yo lo que hago es que lo bajo un poco. Y lo bajo un poco hasta donde me interese ver reflejos. Pues, reflejos claros, pues ahí está. Ahí.
ejemplo, aquí esta olla está demasiado clara, pues en principio vamos a dejarlo completo y lo que voy a hacer es eh, encender el Raw Reflection. Raw Reflection yo es prácticamente lo mismo, pero yo lo utilizo para resaltar más algunos reflejos. No utilizo el Reflection Filter, sino que lo que hago es me voy al White Color y selecciono, por ejemplo, el suelo. Aquí. Selecciono el suelo y, por ejemplo, este mueble. ¿Qué más? La olla esta está muy oscura y ya está. Seleccionamos eso. A ver qué pasa. Selecciono eso y con eso seleccionado creo una máscara en el RAW Reflection. Pues mira, ahí está y refleja mucho como metal. Pues yo le pongo en multiplicar. ¿Qué pasa? Que me oscurece mucho el reflejo. En superponer me da este efecto, de pronto prefiero superponer y se notan más los reflejos. Oscurece un poco, un poco, pero bueno, a veces prefiero que oscurezca un poco, pero que haga lo que yo quiero que haga. Y es que esto que me han pedido que sea tan brillante, pues sea muy brillante. Se pierden algunas líneas, sí, porque refleja mucho, pero bueno, ahora intentaremos recuperar. Vamos ahora con Stratex. Stratex es una capa que te genera en todas las uniones de objetos este tipo de sucio, ruido, sombras. En principio, lo que hago es que le pongo una máscara y así en blanco voy borrando lo que directamente ya veo que se ha pasado, lo que directamente veo que está en negro. Esto va a quedar negro, pues directamente lo borro de la capa. El cristal totalmente negro. Y esto en las zonas que son muy pequeñas, que tienen césped y esas cosas, por ejemplo, los pétalos de las flores estas, trato de quitarlo porque eso va a ir a medida, como tengo dos capas de Stratex, que es el mismo, tengo dos capas, cada una genera estas líneas oscuras, pues me me van a oscurecer mucho esa zona. Y las flores van a quedar al final negras, tanto oscuridad. Pues esta estrategia realmente, yo le digo estrategia porque así lo dice, pero es realmente lo que se conoce como la oclusión en el 3D. Ya está, no hay nada, un negro muy potente, aquí hay alguno y tal, pero bueno, me da un poquito lo mismo. Pues el Statec, revisamos un poco que no esté en imagen, ajustar niveles, está a tope. Hay veces que si por alguna razón el render se ha compensado la exposición, aquí tendrás para llegar a blanco un margen todavía para llegar a blanco. Si las zonas blancas no están realmente blancas, te oscurecerá la imagen. Entonces aquí vemos que no hay margen para llegar a blanco, sino para aclarar, pues aclarar, pero blanco, blanco ya está. Pues lo pongo en multiplicar. Vale, ¿qué ha hecho el Stratex? Ha oscurecido todo porque todas las uniones, todas estas han creado una sombra fuerte, todas estas juntas entre los cajoneras ha creado las sombras y de pronto hasta demasiado. Pues mira aquí donde borré, se ve demasiado fuerte la parte que borré. Bueno, lo primero que hago es bajar el Stratex. Este es el de 30 centímetros, pues lo bajo a un 35% o así. Voy a tratar de borrar un poco esto. No estoy donde tendría que estar aquí, vale.
Así tenemos algo de sombra. En general, cada objeto produce un poco más de sombra. Por eso el que fuese muy blanco inicialmente no me preocupaba tanto, porque sabía que este tipo de cosas ya va a recuperar las zonas oscuras. Por lo menos un 36. Encendemos el otro Stratex, que es de 10 centímetros, que lo que hace es que es más pequeña la zona de sombra. Pues este no le voy a borrar las cortinas, a ver si me recupera algo de las cortinas, porque las cortinas están muy blancas, no se ve. Y esta línea sí se la voy a borrar. Voy a borrarla directamente aquí. Y lo ponemos en multiplicar. Vuelve a aparecer muy fuerte en las líneas. Pues este ponemos también 20 y tantos. Aquí en las cortinas se nota que ha recuperado cortinas, pero yo creo que lo ha recuperado demasiado. Ha recuperado demasiado. Pues borro. Estoy haciendo una tontería, estoy haciendo al revés. Borro. Perdón. Esto que había dejado, que a veces me puede servir, pues no me sirve, pues lo borro. Ya está. Y la voy a borrar aquí. Que me oscurece mucho, los muebles son blancos. Me oscurece mucho, no es suficiente con el anterior. Esta zona me oscurece mucho, esta pared blanca. Este otro. Bueno, lo dejamos así. El último que tengo aquí es V-Ray Shadow, que no sé si lo utilizo, de todas formas no lo voy a utilizar porque ya está bastante oscuro el interior nuevamente, pues de todas formas lo que hacemos es que lo invertimos con y, y lo ponemos en multiplicar. Multiplicar, pues se queda todo negro. Pues si lo haces así, en teoría lo que hace es oscurecer las zonas, pero en el interior lo que hace es que no sirve. No nos sirve porque realmente la luz fuerte viene de afuera y está todo en sombra. Y vamos a ver si podemos hacer algo con la capa de ZDEP que tenemos. Está toda blanca, pues yo le hago esa imagen, ajustar niveles, a ver si podemos hacer que haya más contraste entre el fondo y el principal. Pues sí, puede que sí. Le damos OK. Y yo a veces utilizo dos de estas capas. Control J, la pongo fuera y la invierto. Control I. Vale, la invierto. ¿Qué hago? ¿Por qué la invierto? A veces funciona, a veces está bien, a veces no. Pues la invierto y lo pongo en traba. Lo que hace es que te trae como una niebla de fondo hacia acá. En este caso, ¿la necesitamos? No lo sé. Necesito de todas formas que el fondo aclare más, eso lo haré más adelante, pero si esto me sirve también para traer un poco de difuminar un poco el ambiente, pues lo hago. Pues un 9%, esto es muy poco, pero no lo sé. Pues en principio dejamos así. A ver. Y dejamos el último Z de aquí fuera por si acaso. Ya está. ¿Ahora qué? Me voy al White Color y selecciono los cristales. Los selecciono para tratar de pillar todo lo que hay ahí detrás. Lo que se ve por las ventanas. En principio estoy viendo un poco muy oscuro. Tendría que ser un poco más. Entonces creamos una capa de niveles.
pegamos. Perdón, igual color. Seleccionamos. Y aquí por encima pegamos niveles. Un poco. Vale. Y con lo mismo, a ver si nos funciona mejor. Creo una capa nueva. Y en esa zona echamos blanco. Le doy filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Se ha pasado mucho. Aquí tal vez. Mira, hagamos aquí. Lo ponemos en trama. A ver si así logramos un poco más el resplandor. Un poco más. La ventaja de hacerlo por capas, mira, es que el ZD de abajo lo puedo apagar a ver si prefiero el efecto de este. Ya está. Pues lo dejamos así. Lo dejamos así, un poco raro, pero lo dejamos así. Pues lo que hago entonces ahora genero con control A una imagen con lo que está hecho, que en principio es controlar Shift y E, una imagen, y esa imagen voy y le doy filtro, enfocar, máscara de enfoque, a un píxel. En este caso, como está en la imagen, 251, a un píxel. Te trae una cantidad de detalles muy enfocados. Y para tratar de hacerlo, el ZD, control J para duplicar, le creamos una máscara y encendemos el ZD, control A y control C, copiamos la capa y nos vamos aquí al canal este y lo pegamos. Ya está. Lo pegamos, ¿qué pasa? Voy aquí y le digo filtro, desenfocar, desenfoque de lente. El desenfoque de lente lo que hace es que utiliza, utiliza en este caso aquí está máscara de la capa, la máscara de la capa para hacer el desenfoque. Lo tengo muy pronunciado en un radio de 80, pero para notar si que está desenfocado realmente. Si lo tenemos muy bajo, no notamos que tenemos desenfocado, por ejemplo, aquí, el primer plano. Entonces, esto lo que vamos haciendo es buscando la distancia que más nos convenga para el desenfoque. Con un desenfoque fuerte y así, cuando ya tengamos el sitio donde está que más nos interesa, lo utilizamos. Un poco lento porque es una imagen muy grande, ya lo estamos viendo. Y a ver, tenemos todavía aquí desenfocado. A ver, aquí. Pues mira, para el ejercicio lo voy a hacer así. Lo dejo aquí, lo que pasa es que no lo dejo con este tamaño de radio, lo dejo en un tamaño 9. No es muy perceptible, pero aquí al fondo sí se nota que ya está desenfocado. No ves el horizonte tan detallado. Pues le dejo un 10. Le doy OK. Y cuando lo hacemos no notamos nada, pues lo que hay es que eliminar la capa. La capa de máscara. Se dice eliminar, no aplicar, sino eliminar directamente. Y aquí lo notas. Aquí notas el desenfoque. Comparamos con la enfocada, el desenfoque. Pues ya poco queda. Lo último que hago es vuelvo a duplicar la última capa. Bueno,
no, toda la imagen. Esto lo pongo en multiplicar para hacer viñeteado. Más o menos seleccionamos más o menos así. Un marco bastante pegado al borde, porque si lo hacemos muy fuera se nos oscurece mucho. Y le decimos selección, modificar, desvanecer. En desvanecer, en este caso el radio es 200 porque la imagen ya dije que era de 5000 píxeles y 200 es mucho, 150. Esto lo que hace es esto, crea unas curvas en las esquinas, pues suprimimos todo el centro. Eso te hace el viñeteado este. Si te hace un poco fuerte, pues bajamos un poco y ya está. Y poco más, no le voy a poner ningún flare ni nada, pues le doy a archivo, guardar y le ponemos interior 1. Estas imágenes de las capas son imágenes targa de 24 bits. Es preferible utilizar las TASTIF y las Targa porque tienen más profundidad de bits y puedes recuperar todas estas iluminaciones que con JPG no puedes. Entonces yo siempre trabajo en Targa. Lo malo es que cada imagen pesa 40 megas y al sumarla aquí el Photoshop ahora me está marcando 900 megas de archivo abierto. Cuando empiezo a manipularlo la RAM se va a tope, pero bueno, te genera esto. Archivo. Tienes más control al final de la imagen. Bueno, ya está, salvo el JPG que me pedían y ya está. La comparativa entre la que teníamos es esta y la que nos queda es esta. Ahí están las imágenes. Espero que les haya gustado y nos vemos.